yo puedo predecir con inteligencia artificial cuál va a ser su tasa de éxito, su tasa de efectos adversos, su tasa de dropout, su tasa de fallo a la intervención. ¿Para qué utilizo un sujeto? Si yo digo este sujeto lo incorporo y va a ser esta tasa de eficacia, listo, lo incorporo, lo saco del estudio y veo cómo iba a terminar, porque ya es como tener el diario del lunes de si va a llover o no va a llover la semana que viene. Bienvenidos todos a Zebra Talks. Este es nuestro segundo episodio. Estoy muy contento de poder estar el día de hoy con todos ustedes. Soy José Luis Cárdenas y hoy día tenemos el gusto y el honor de poder presentar al doctor Guillermo Maligne, quien lidera los asuntos médicos y científicos en Zebra. Para hablar de un tema extremadamente interesante y muy actual, como es el impacto que está teniendo y que va a tener la inteligencia artificial en el desarrollo de estudios clínicos. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, José Luis. Buenos días, buenas tardes. Bueno, Guillermo, en tu experiencia, en lo que estás viendo, ¿cómo va a ser el impacto o cuáles son las oportunidades y desafíos que va a tener la inteligencia artificial en la generación de evidencia clínica, cierto, que va a impactar a los sistemas de salud? Bueno, primero yo empezaría a describir en dónde ya es una realidad la inteligencia artificial, en dónde se está aplicando y dónde se está proyectando que puede ser útil. Uno cuando habla de inteligencia artificial piensa en una herramienta sumamente eficaz para mejorar procesos que ya existen. Mejorar interpretaciones, mejorar el recurso humano en cantidad de horas aplicadas para llegar a conclusiones que se hubiese llegado con mucha inversión humana y económica. Y eso ya digamos que es un hecho. Desde el 22 hasta ahora ha sido exponencial cómo se ha incorporado la inteligencia artificial en todos los aspectos de los ensayos clínicos que uno ya conoce. Cómo en casi todas las industrias la inteligencia artificial fue aplicada a los procesos que ya existían. Entonces, si uno se pone, digamos, si podemos dividir esta charla en qué es lo que mejoró ya establecido en ensayos clínicos, vamos a describir cuestiones que ya se hacen, que todavía son mejorables, pero que ya han llegado a un punto de evolución muy interesante. Y después podemos pasar a qué es lo que viene, qué es lo que se propone, qué es lo que se postula, que la inteligencia artificial va a tener una injerencia distinta que nunca hubiese podido incorporarse si no es por la misma existencia de la inteligencia artificial. Básicamente, ¿en dónde ya se está utilizando? En diseños, estrategias de reclutamiento, estrategias de selección de sujetos y en hacer más eficiente el monitoreo, o sea, la auditoría de la totalidad del estudio y hasta la totalidad de los pacientes. Si uno habla de lo que es diseño de protocolos, bueno, es muy deductible donde la inteligencia artificial fue útil. Desde la escritura, o sea, escribirlo muchísimo más rápido que seres humanos, con menos errores, incorporando datos del pasado para incorporarlos en versiones actuales o postular versiones mejoradas de las versiones actuales que ya pudieron haber sido interpretadas con versiones pasadas. Mejorar el reclutamiento y el matching entre esos sujetos, creo que es algo de lo que más nutrió la inteligencia artificial en hacer más perfecta el paciente que ingresa. Y esto a la vez es mejorar un sesgo en los ensayos clínicos, pero también podemos utilizar la inteligencia artificial para que el sesgo sea menor. Y es donde ahí la dualidad de la inteligencia artificial la hace aún más interesante. ¿Qué es esto? Bueno, cuando nosotros incorporamos a un sujeto en un estudio clínico, tiene que cumplir ciertos criterios y tiene que no cumplir ciertos criterios. Esos análisis lo hace todo un grupo de investigación, desde la persona más llana hasta el investigador principal. Todos están todo el tiempo repensando si el sujeto es el sujeto que quiere el protocolo que se incorpore para potencialmente demostrar los objetivos del estudio.
ese devenir de repensar al sujeto todo el tiempo hace que se ponga en evidencia que es muy alta la chance de que eso no se cumpla. ¿Y qué es lo que pasa con esa chance de que eso no se cumpla? Empieza a retrasar el objetivo del estudio, empieza a retrasar el estudio, empieza a encarecer el estudio, empieza a enlentecer el registro del estudio y al fin y al cabo lo que hace es que la población tenga más tarde el acceso a una tecnología de intervención farmacológica en un tiempo que está desfasado al objetivo. Al reducir todo esto, incorporando la inteligencia artificial, reducimos todo lo que acabamos de decir, tiempo, dinero y mejora en el acceso de salud. Después hay otras intervenciones que ya se están poniendo en juego y ya están actuando y ya han demostrado que hacen mucho más eficientes los procesos, que es el monitoreo. El típico monitor que va a los centros, bueno, puede ahora evaluar, hacer una predicción de cómo están los desafíos, cómo se están desarrollando mediante desvíos o tasa de dropout esos sujetos y hacer una evaluación muchísimo más rápida y dejar ese tiempo que no se utilizó en lo operativo en hacer tareas que tengan que ver más con lo interpretativo de su función. ¿Qué es lo que, digamos, se está haciendo pero se está proyectando? ¿Sí? Esto es algo que es muy interesante, un estudio, varios estudios, pero como hay uno importante que hizo la revista Lancet y otros que son, digamos, también analizados en forma múltiple, es, bueno, yo puedo inferir cómo se va a comportar un sujeto en un ensayo clínico a partir de data de base. Bueno, sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo ese paciente lo comparo con la evolución, el fitness que tuvieron múltiples pacientes de iguales características, entonces yo puedo predecir con inteligencia artificial cuál va a ser su tasa de éxito, su tasa de efectos adversos, su tasa de dropout, su tasa de fallo a la intervención. Y eso es un análisis intrasujeto que deviene de un análisis intersujetos. Entonces, ¿qué es lo que yo empiezo a evidenciar? Que puedo proyectar un gemelo digital del mismo sujeto que entró al estudio. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿para qué utilizo un sujeto? Si yo digo, este sujeto lo incorporo y va a ser esta tasa de eficacia, listo, lo incorporo, lo saco del estudio y veo cómo iba a terminar, porque ya es como tener el diario del lunes de si va a llover o no va a llover la semana que viene. Bueno, esto no es tan así porque, bueno, primero no se aceptaría por términos de rigurosidad científica que los mismos ensayos clínicos pretenden obtener, sino porque esta tiene variables de que el paciente puede surgirle cualquier imprevisto. En el medio, la inteligencia artificial todavía no ha validado que todas sus proyecciones son infalibles ante estos eventos, digamos, impredecibles. Ahora, pero Sí. disculpa, pero en el largo plazo no sería tan alocado pensar de que el número de sujetos que se utilicen para estudios clínicos tienda a bajar por el hecho de utilizar inteligencia artificial que permitiría modelar cómo o anticipar cómo van a reaccionar en términos de efecto adverso, eficacia, los seres humanos utilizados en esta investigación clínica, ¿no? La respuesta es, como siempre, ante tus preguntas inteligentes, es absolutamente sí. Pero hay un dato aún mayor sobre esto. Porque primero, el objetivo primario que se va a obtener es reducir la cantidad de sujetos. Eso va a devenir en reducir los tiempos de ejecución del estudio. Después va a reducir el dinero que se invierte y después lo que va a reducir es el tiempo entre que se postule una molécula y el paciente la recibe. Son todas, digamos, está dentro de la columna de ganancias. Pero ¿dónde, y esto ya es una nota mía, digamos, una interpretación mía, dónde esto tiene relevancia en las subjetividades? Porque si esto es realmente como ya postulan algunas empresas que están detrás de esto, donde puede llegar a cobrar más relevancia es en los grupos controles. Porque yo predecir exactamente cómo una molécula que no conozco su
todavía su efecto, cómo voy a predecir en un paciente con esta intervención, es un poco más difícil de validar en forma retrospectiva, una vez que tengo esa información, con el grupo control, porque cuando yo utilizo un grupo control, como puede ser el placebo, ahí deductivamente es más fácil predecir cómo se va a comportar ese sujeto, porque obviamente yo no estoy evaluando al placebo, estoy evaluando el efecto placebo. ¿Y cuál sería el efecto placebo en una intervención, por ejemplo, en una patología? Vamos a poner los dos paradigmas, no sé, en un cáncer terminal de pulmón o en un trastorno de ansiedad generalizado o dolor. Bueno, el efecto placebo se sabe cuál es característicamente el porcentaje, hay que ponerlo como grupo de control justamente porque se sabe ese porcentaje, pero son muchos pacientes que van a estar incorporados en la rama en donde supuestamente no se van a ver beneficiados a lo largo del proceso, se van a ver beneficiados por otras cuestiones, la mejora en la atención, la mejora en el conocimiento de sus patologías, el seguimiento, etcétera. Pero supuestamente solamente van a recibir el beneficio del efecto placebo que depende de su reacción neurobiológica ante la exposición por la expectativa de esa intervención. Ahora, si yo a ese sujeto le hago un gemelo digital, yo puedo, o sea, de 2 hacer 1, porque yo ya sé cómo incorporando pacientes de esas características voy a ir teniendo los mismos resultados, porque yo ya conozco cómo el efecto placebo responde en ese tipo de intervenciones. No así cuando yo lo hago con una intervención nueva. Entonces, la utilidad, al menos hasta ahora, uno podría inferir que es más aplicable a los grupos controles que a los grupos que son sometidos a comparación de eficacia. Ahora, cuando tú hablas, ¿cierto?, de la utilización ya de la inteligencia artificial a través de estos clones, estos son los que serían como los nuevos modelos que se van a incorporar o utilizar en estudios clínicos a través de la inteligencia artificial, o hay otras novedades que podrían también incorporarse. Esa es una pregunta. Y la otra también, todo el rato has estado mencionando ganancias en eficiencia en muchos sentidos. Y tradicionalmente hemos hablado que un estudio clínico puede tomar muchísimos años, además de un costo muy alto. ¿Hay alguna estimación del impacto que puede tener en términos de reducción de tiempos, o todavía es muy temprano para concluir algo así? Voy a ir de atrás para adelante la pregunta. La primera respuesta es no lo sé y no lo tengo claro, pero seguramente algo ya hay estipulado. Pero ¿cuál es el problema en esto? Lo que falta aún es la validación. O sea, yo digo, bueno, yo en este estudio, si no incorporaba la inteligencia artificial, me hubiese llevado el doble de tiempo. Bueno, yo esa validación la tengo que hacer corriendo el mismo estudio, o sea, haciendo un head-to-head de con o sin intervención de la inteligencia artificial. O hacer una validación de qué hubiese sucedido con un estudio ya realizado si hubiese incorporado la inteligencia artificial desde el principio. Entonces, hacer un modelo de el grupo control pasaría a ser en este caso el estudio que ya se realizó y bajo las mismas condiciones, mismas características, mismos pacientes, si yo incorporaba el día 1 de la inteligencia artificial, cómo se hubiese reducido esos hitos en el estudio y así haber reducido todo el estudio. ¿Cuál es el problema acá o cuál es lo que viene atrasado respecto a la inteligencia artificial aplicada? Lo que siempre sucede, las regulaciones, las aprobaciones, las cuestiones regulatorias, la validación de los datos, todavía eso no se ha, digamos, porque todavía la inteligencia artificial en estos aspectos es un ente prematuro, pero cuando llegue a la niñez y adolescencia, que no, que va a ser muchísimo más rápido que en la evolución humana, esto va a ser muchísimo más rápido y ya va a ser una realidad incorporada. Entonces, más allá de que seguramente estos datos ya se están midiendo y seguramente esto sea algo que se va a demostrar, uno puede interpretar que esto va a ser así y en algunos aspectos ya está siendo así. Y esto se ve en las especialidades médicas donde fue incorporado. Si uno habla bueno, yo tengo un pool
de características de pacientes que tengo que evaluar en poco tiempo para saber si ingresa a un ensayo clínico. Bueno, ya haciendo esa evaluación en inteligencia artificial, ya estoy demostrando que ahí hay una reducción. Yo después le puedo hacer una validación humana, ¿sí? Pero esa validación humana, si la puedo hacer en paralelo y ver si la inteligencia artificial está fehacientemente haciendo lo que hubiese hecho yo más rápido y con mucha probabilidad que lo haga mejor, porque yo puedo evaluar 100 pacientes, no es lo mismo que lo evalúe un lunes a la mañana, que lo evalúe siendo el número evaluado el paciente 99. Obviamente voy a tener un deterioro en mi capacidad de análisis que va a hacer que la inteligencia artificial ya en ese punto me gane. Ahora, todo eso incorporado a lo demás, todavía creo yo que no está del todo dilucidado y seguramente haya puntos en un gap que debería ser reducido. Eh, y, y siguiendo ahora con la pregunta que me haces y cayendo en especialidades, ahí es donde también creo que va a haber un punto de inflexión. En esas especialidades donde, bueno, si yo hago un estudio oncológico, ya tengo que tener un biomarcador que me marque y me confirme el diagnóstico hecho, por ejemplo, por una biopsia, el diagnóstico hecho clínico, el diagnóstico apoyado en imágenes. Y todo eso son cuestiones tangibles que yo voy a incorporar. Yo soy el que lo incorpora en la inteligencia artificial y la inteligencia artificial hace una interpretación, reduciendo recursos, tiempos y aumentando la eficacia. Ahora, ¿qué pasa con esos estudios donde, ejemplo, dolor o salud mental, donde no tenemos esas herramientas tan tangibles para darle las herramientas a la inteligencia artificial y que lo haga más eficiente? Bueno, acá ya hay todo un modelo nuevo y ahí es donde la inteligencia artificial va a hacer un cambio de paradigma, que es generar, por ejemplo, biomarcadores digitales o interpretaciones a muy corto plazo donde el ojo humano y la interpretación humana solamente la puede ejercer cuando ya es más evidente la sintomatología del paciente, donde haga que el paciente prematuramente pueda ser diagnosticado o ese diagnóstico pueda ser apoyado con todo este andamiaje de gestos digitales que se reinterpreten como marcadores digitales que puedan ser homologables a marcadores biológicos en patologías donde el diagnóstico solamente se llega por interpretación humana, no basada en aspectos medibles y cuantificables, como pasa muchísimas veces en salud mental. O sea, para no complejizarlo, queriéndolo hacer simple, podemos poner un ejemplo bastante claro que es, yo diagnostico para un ensayo clínico en depresión al paciente con depresión mediante una escala. Ese es el método de validación hoy en día. Ahora, todas las subclases de depresión, no hay tantas escalas como para poder digamos, discriminarlo. Y cuando uno va al DSM-5 está discriminado muchos tipos de depresión, pero yo con una escala llego a un tipo de depresión y después hago cuestiones deductivas. ¿Sí? Y adentro de esas escalas hay sintomatologías que por ahí son más características a las cuales mi droga postulada puede ser más diferenciada o tener un diferenciador sobre otras moléculas. Por ejemplo, si yo quiero tratar la anedonia. Bueno, si yo con la inteligencia artificial hago un modelo en el cual yo puedo deducir por marcadores digitales dónde ese sujeto tiene esa sintomatología principal dentro de todo el pool de sintomatologías con gestos digitales, interpretaciones dentro de sus facciones o otros signos que obviamente hay que comprobarlos y hay que incorporarlos. Yo puedo tener un paciente con el diagnóstico previamente establecido que lo hubiese hecho un humano, puede ser muchísimo más preciso y luego con la intervención yo puedo ver que se ha demostrado su evolución o su involución o su falta de respuesta por rasgos que no tiene que ver simplemente con una escala, ¿sí? O simplemente por la interpretación del investigador. Bueno, todo eso sí cambia el paradigma de cómo
mejorar el diagnóstico, o sea, desde lo clínico hacia lo neurodigital, y luego la evaluación desde lo neurodigital hacia lo clínico. Ahí sí que creo que es un desafío que ya se está planteando, esto no es una fantasía mía de obtener, ya se está realizando esto, sin ir más lejos, donde ya se utilizó es en efectos adversos. Por ejemplo, cuando uno tiene un movimiento anormal que viene de un efecto adverso de una molécula, ese movimiento anormal simplemente se puede diagnosticar porque lo interpreta el paciente en forma precoz o porque lo interpreta el médico, especialista o no especialista, en la clínica del paciente. ¿Qué pasa si uno incorpora, que ya existe, una inteligencia artificial que pueda deducir con un simple interrogatorio por videocámara microfacciones que van a proyectarse en un porcentaje muy alto de eficiencia sobre el diagnóstico de ese movimiento anormal? Obviamente ese paciente es el momento donde hay que intervenir porque es el momento donde yo o puedo reducir los tiempos de aparición o los puedo tratar previamente. Eso no hubiese existido nunca si no existe una interpretación por inteligencia artificial. Y eso también nunca hubiese sido posible tratarse mediante un ensayo clínico porque el paciente todavía no tiene el diagnóstico fehaciente. Bueno, todo esto es donde yo creo hoy en día que desde lo que ya está realizado puede proyectarse hacia un futuro no muy lejano y hacer esto muchísimo mejor como experiencia para toda la industria farmacéutica, como experiencia para los sujetos y como experiencia al acceso de una salud que los que creemos que la inteligencia artificial y los ensayos clínicos hacen un diferencial es justamente en ese periodo de la evolución natural, de la vida natural de un producto. Guillermo, es fascinante lo que acabas de comentar. Realmente creo que estamos viendo simplemente la punta del iceberg. Es difícil todavía anticipar todas las ramificaciones que puede tener el optimizar los estudios clínicos a través de la inteligencia artificial, cuando hablabas de los clones, eh, ¿cierto? Estos marcadores digitales. Realmente es algo que creo que tenemos que seguir observando y ver cómo ir incorporando paulatinamente para precisamente mejorar la llegada, ¿cierto? De nuevas terapias en menores tiempos, reducción de costos también de los estudios clínicos. Y eso sin duda que va a generar o debiese generar más salud en los sistemas donde estamos trabajando y estamos monitoreando. Así que muchas gracias, Guillermo, por tu espectacular presentación y también cómo nos iluminaste en torno a estos temas que están emergiendo. Muchas gracias. Gracias a vos, José Luis, saludos.